¿Estoy bien aquí? Bueno, lo primero que voy a hacer es proponeros un ejercicio filosófico. Voy a intentar dirigirme a todas vosotras en femenino genérico durante toda la exposición. Normalmente sabéis que hay controversias sobre si el lenguaje, si se debe usar un lenguaje inclusivo o si es demasiado forzado o no, si influye o no en el pensamiento, en la igualdad, en la desigualdad, todo esto. Entonces yo os propongo como ejercicio filosófico para esta tarde, noche ya fría, que tengo los pies congelados, dirigirme a todas vosotras en femenino continuamente y específicamente a los varones que están presentes, hagan el ejercicio de sentirse incluidos cuando yo digo todas vosotras, hacer ese ejercicio mental de pensar, me está incluyendo a mí también, que es un ejercicio que continuamente hacemos las mujeres y las niñas durante toda nuestra vida, de tener la obligación de sentirnos incluidas cuando se dirigen a nosotras en masculino genérico. Se me escapará, porque es difícil mantener ese femenino genérico, se me escapará algún masculino, pero yo lo voy a intentar y os pido que hagáis ese ejercicio y luego en la parte de debate, quizás si queréis podéis decir vuestras sensaciones, cómo os habéis sentido con este ejercicio. El año pasado, que también me invitaron, bueno, gracias a la coordinadora de estudiantes por invitarme de nuevo. Me gusta esta idea de filosofía en la calle, aunque hoy haga frío. El año pasado hablé un poco de la historia del feminismo, así muy resumidamente, y luego hubo mucho debate con algunos mitos o verdades, entre comillas, que circulan sobre la igualdad y la desigualdad. Este año lo he querido enfocar más filosóficamente, a ver cómo sale. Mi primera reflexión que quiero compartiros es que la filosofía, bueno, como casi todas las disciplinas académicas, tiene un sesgo androcéntrico, es decir, está históricamente planteada y desarrollada desde un punto de vista en el que el hombre varón es el centro, es la referencia, es la referencia, mientras que la mujer es lo complementario, lo otro. Es lo intelectual, se identifica con la intelectualidad, con la razón, mientras que a la mujer se le suele identificar con lo emocional, lo pasional, lo circunstancial incluso. El ser humano se identifica con el hombre, varón. Cuando yo estudiaba en la facultad de filosofía, pues claro, la palabra hombre sale continuamente, hombre, hombre, y yo siempre en mi cabeza, como ese ejercicio que os he pedido que hagáis, identificaba el hombre con el ser humano. Y en muchas ocasiones es así, ¿no? Pero en otras ocasiones llega un momento en que yo me daba cuenta que digo, claro, es que estoy diciendo hombre pensando que es ser humano, refiriéndome a algún autor, algún filósofo que habla de eso, lo que sea, y en realidad se está refiriendo solo a los hombres varones, ¿no? Y así pasa a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por un lado, cuando se habla de la filosofía con perspectiva de género, se suele entender, la tendencia así más directa es pensar en la falta en la ausencia o la ocultación de mujeres, de pensadoras, filósofas en la historiografía, en la historia de la filosofía oficial, en los libros de historia. No aparecen filósofas o muy escasamente en las enciclopedias, en la información oficial, en los textos académicos. No hay filósofas y esa es una parte del androcentrismo que os estaba explicando. Están ocultas o se les ha dado menos importancia o no aparecen simplemente. Incluso se dan algunos casos en que autores que han reflexionado sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, etcétera, sobre la falta de derechos de las mujeres, han pasado luego a la historia por alguna otra aportación de su filosofía que no es esta reflexión. Un caso muy, muy conocido, que quizá conoceréis, es John Stuart Mill, que es, cuando yo estudiaba, era el padre del utilitarismo. Esta expresión del padre se usa mucho,
que también es significativo, el padre del utilitarismo. Y sin embargo, John Stuart Mill tiene gran parte de su obra en la que investigó y propuso sobre la desigualdad de las mujeres, la falta de derechos, y luchó junto a las feministas de la época por el voto femenino y argumentó en el Parlamento en favor del voto, del sufragio femenino. Y sin embargo, John Stuart Mill en la historiografía, en la historia de la filosofía, ha pasado como por ser el autor del utilitarismo y casi nadie conoce esta otra faceta. Es un ejemplo, ¿vale? Pero la otra parte que os he dicho, la otra visión de la filosofía como una reflexión en la que el hombre es la referencia y la mujer queda como lo complementario, esa es la parte en la que más quería yo incidir. La filosofía, que se supone que es una actividad que debe ser una reflexión crítica sobre la realidad, históricamente ha dejado de lado una parte de la realidad humana, del ser humano, que son las mujeres. Las ha dejado de lado conceptualmente, ¿vale? Desde un punto de vista antropológico y ético-político. La mujer ha quedado ahí como si no existiera, oculta, o incluso conceptualizada como digamos lo peyorativo o lo secundario, etcétera, ¿vale? Tenemos ejemplos en la historia en que las mujeres quedan fuera del concepto de ser humano. La mujer no tiene alma, por ejemplo, Aristóteles, que Juan Carlos lo ha mencionado varias veces. Para Aristóteles, cuando habla del hombre, está hablando del hombre varón de su época, no está incluyendo a las mujeres. Las mujeres no tienen alma, que es la esencia, según Aristóteles, del ser humano. No la tienen, o queda como un ser humano inferior intelectualmente. Por ejemplo, Kant argumenta sobre la inferioridad intelectual de las mujeres. Es inferior, la mujer es inferior moralmente también. Por ejemplo, Nietzsche, por poner un ejemplo, Nietzsche, que es el gran crítico con la cultura occidental, ¿no? Que dice que la cultura occidental es la historia de un error, que está viciada de raíz. Yo estoy de acuerdo con él en eso. La cultura occidental está viciada de raíz, pero el vicio del que la acusaba Nietzsche, a mí me parece que es otro, no el que él proponía, ¿no? Él criticaba la razón, el concepto de razón intelectual, estática, como lo correcto, lo ordenado, ¿no? Lo apolíneo, y proponía volver a traer al pensamiento y a la historia y a la moral lo dionisíaco, lo pasional, lo irracional, etcétera. Pero sin embargo olvidaba o ignoraba que, a propósito, que el concepto de ser humano excluía a la mujer del propio concepto, ¿no? de lo que supone ser un ser humano. Entonces, la reflexión que os quiero hacer, de la que quiero haceros partícipe, es de que la filosofía, digamos, históricamente tiene esa cojera, esa falta continua de toma de conciencia de una mitad de la humanidad como forma de reflexión sobre la realidad, ¿no? La filosofía pretende ser un saber crítico, amplio, abarcador, incluso de investigación, de curiosidad sobre la realidad, pero también como una especie de intento de atrapar la verdad, de alcanzar la verdad, ¿no? Desde Sócrates y Platón, el propio Kant, que critica el sueño dogmático del racionalismo y propone una razón más amplia y más ética, política, de tener en cuenta al otro, vuelve a ignorar esa otra mitad de la humanidad. Entonces, mi propuesta hoy es, siguiendo el pensamiento de Celia Amorós, la gran filósofa española, feminista. Celia Amorós dice que mejor que hablar de una filosofía feminista, ella prefiere hablar de un feminismo filosófico. Y yo propongo aquí que el feminismo filosófico, es decir, que una reflexión crítica sobre la realidad, pero que incluya el punto de vista de las mujeres en el sentido
metafísico, incluso antropológico, ético y político, sea, o para mí debería ser, y yo creo que lo puede ser y que lo está empezando a ser, la vanguardia, digamos, del pensamiento actual. Si la vanguardia es cualquier movimiento cultural o de pensamiento que va por delante un poco y arrastra a las demás disciplinas, al pensamiento, a la cultura, a unas novedades que todavía están por llegar, pues eso creo yo que puede ser el feminismo actualmente, ¿no? Y para hacer ese feminismo filosófico os propongo hoy que debatamos, que hagamos debate sobre tres asuntos que me parecen fundamentales que están sobre la mesa hoy desde la reflexión feminista y que lo podemos enfocar aquí desde un punto de vista filosófico hoy, que son la violencia, los cuidados y la educación. El año pasado, cuando debatimos sobre los mitos sobre la igualdad, la desigualdad, etcétera, salió como un tema muy recurrente la educación. Está claro que la educación está trabada en cualquier problema ético y político y social. Entonces, bueno, tenemos por un lado la violencia contra las mujeres. Todos conocemos la violencia, lo más evidente, ¿no? Los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y exparejas, que es una especie de epidemia que sucede en todo el mundo y quizá haya ahora un poco más empieza a haber un poco más de conciencia social sobre ella. Pero hay otros muchos tipos de violencia. Hay una violencia simbólica, la imagen que se nos presenta en los medios de las mujeres, ¿no? Como objeto sexual, como objeto de consumo sexual. Hay una violencia sexual. La filósofa Ana de Miguel ha reflexionado mucho en sus obras sobre la prostitución. También sobre la violencia simbólica que hemos dicho en los medios, etcétera, pero la prostitución como la gran escuela de desigualdad en la que nos movemos hoy día. Bueno, esos tipos de violencias quería poner sobre la mesa para que podamos debatir: la violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia directamente los asesinatos de mujeres. Podríamos poner más ejemplos, ¿no? La violencia sexual también está la trata de mujeres y niñas para explotación sexual, que es un problema también global. La mutilación genital femenina también es algo que sufren millones de mujeres y niñas en el mundo. Y lo pongo ahí como para que reflexionemos. Otra es los cuidados. Hablando de una reflexión ética y política de nuestra vida, de nuestra sociedad, algunas autoras, por ejemplo, Carol Gilligan es una de ellas, han propuesto reinterpretar, digamos, la ética tradicional, la ética de los grandes valores, de la justicia, de los grandes principios, por la ética de los cuidados. La ética de los cuidados sería una reflexión sobre nuestro comportamiento moral y en nuestra vida, pero teniendo en cuenta como valores la responsabilidad por los demás, los cuidados domésticos incluso, ¿no? Retomando la famosa frase de Kate Millett, lo personal es político, que supongo que conocéis, que una de sus interpretaciones es que lo que nos ocurre en la esfera privada es asunto también del Estado, es asunto político y asunto social. Los cuidados, el hecho de que sean las mujeres las que se cargan con los cuidados de los demás, de los pequeños, de los mayores, de todo lo doméstico, etcétera, tiene una dimensión global que no es simplemente el reparto de las tareas domésticas, ¿no? Aquí en Occidente, el reparto de las tareas domésticas con mi pareja, quién hace las cosas o no, eso también está ahí, pero tiene una dimensión mucho más global, tiene relación con la feminización de la pobreza, es decir, con que el 70% de la población pobre del mundo son mujeres, que trabajan más horas, caminan más kilómetros, sufren más violencia que los hombres, eso en general, globalmente, y sacan adelante a sus familias, ¿no? A sus criaturas. Entonces, hay una relación entre
los cuidados, ¿quién se encarga de los cuidados? De tipo doméstico, cercano, en países en vías de desarrollo también se encargan de la actividad agrícola así a pequeña escala para conseguir alimentos para su familia. Todo eso está entroncado con la feminización de la pobreza, con la devastación del medio ambiente, que también afecta mayormente a las mujeres porque afecta al empobrecimiento de la población y en mayor medida a las mujeres, y tiene que ver también con la educación porque está a la vez ligado con la falta de acceso a la educación y por tanto una dificultad en acceder a mejor calidad de vida o a mejor posibilidades de desenvolverse en la vida, etcétera. Entonces, quería que reflexionáramos juntas, todas nosotras, sobre la relación entre estos tres asuntos, o si queréis sobre algún asunto concreto, de la violencia que sufren las mujeres en sentido global, de esta ética de los cuidados y de la educación, del papel que tiene la educación en todo esto. Si alguien quiere proponer alguna línea de debate, si no, ya propongo yo. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Bueno, estos días en clase en algunos de los grupos hemos empezado a ver la película de El Señor de las Moscas, que supongo que os suena, basada en la novela de William Golding, con el mismo nombre, que cuenta la historia de un grupo de niños bastante pequeños que quedan aislados en una isla desierta y tienen que sobrevivir y apañárselas para comer, para intentar que les rescaten, etcétera, ¿no? Y la cosa acaba bastante mal. Surge violencia entre ellos, etcétera. Entonces, en clase con Carolina, estás ahí, se nos ocurrió pensar qué hubiera pasado, o sea, plantearnos esa misma historia, qué hubiera pasado si hubieran sido un grupo de niñas. Supongo que la mayoría conocéis la historia, ¿no? ¿Sí o no? Decidme. Sí. Puede ser ¿no? Bueno, pues la vuelvo a resumir. Un grupo de niños en un accidente caen al mar y se salvan nadando a una isla, a una playa, y llegan a una isla y tienen que sobrevivir solos. Son bastante pequeños. Los hay como los más pequeños de 6 años, los mayores pueden tener 11 o 12 años y comienzan a organizarse para buscar comida, para sobrevivir y para intentar que les rescaten, se supone, ¿no? Y la cosa deriva en acontecimientos violentos, en agresiones entre ellos. Entonces nos preguntábamos, ¿qué hubiera pasado con esta historia si hubiera sido un grupo de niñas, ¿no? Del mismo modo que esa película plantea la clásica pregunta de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, cabría pensar, bueno, esos niños de la historia acaban agrediéndose unos a otros gravemente, ¿no? Y se puede interpretar de las dos maneras. Ya tenían la violencia adquirida, la habían aprendido socialmente, entonces la desatan allí en una situación extrema, ¿no? O bien puede decirse, al no tener una autoridad que les controle, que les guíe, pues se derivan en violencia, ¿no? Vale para argumentar en favor de la bondad natural del ser humano o de la agresividad natural, ¿no? Si fueran niñas, ¿pensaríamos lo mismo? ¿Alguien quiere...? Si alguien quiere hablar, que levante la mano y le doy el micro. Bueno, pues lo planteo de otra manera. ¿Qué pensáis vosotras de la violencia contra las mujeres, esta violencia que yo he descrito? ¿Es algo natural? Es decir, ¿hay una causa biológica en esta desigualdad y en este sometimiento generalizado de las mujeres a los hombres, en este dominio generalizado de los hombres sobre las mujeres en el mundo? Los asesinatos de mujeres a manos de sus maridos, de sus parejas, exparejas, tiene una causa biológica que podríamos explicar, es imposible luchar contra ello, hay parte de educación en ello. ¿Qué creéis? Nadie interviene. ¿Nadie?
Por aquí hay una mano levantada. No hace falta ser alumno de ningún lado. ¿Sí? ¿Se escucha bien más o menos? Sí, ¿no? Vamos a ver, en mi opinión, hay una cuestión que sería biológica, tú dices, y eso se observa mucho en lo que sería el mundo animal. Si todos vemos, pues, en los animales, por norma general, lo que son los machos someten a las hembras y a todos los niveles. Sin embargo, a nosotros nos diferencia en ese sentido lo que serían los animales, que son los animales irracionales. Con lo cual, dicho esto, creo que el problema que has más o menos introducido no obedece de por sí a una cuestión biológica, sino que proviene más de la educación que todos hemos recibido. De una educación claramente patriarcal, de un patriarcado, de arriba abajo, con el que tenemos que luchar todas y todos los que podamos unirnos a ello. Por tanto, la respuesta sería no, no procede de una cuestión biológica. Gracias. Hay otra. Bueno, yo creo que sí que tiene una causa natural, pero en un principio, como los hombres fisiológicamente sí que desarrollan más los músculos, tomaban el rol del líder del grupo. Entonces, eso les hizo hacerse con el poder, pero al crear una cultura, y yo creo que ya tenemos la suficiente razón como para no necesitar un líder que sea un hombre, pero sí que creo que o el patriarcado se ha desarrollado porque en principio los hombres sí tenían el poder de las manadas. Gracias. ¿Ya? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que no se puede achacar a una causa biológica puramente esa desigualdad y menos una violencia, ¿no?, ejercida con tal violencia ese dominio, y sí que hay un papel fundamental de la educación. Ahora, hace poco hemos tenido un caso muy mediático en La Manada, por eso me he acordado, ¿no?, cuando hablaba yo de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Una de ellas es lo que se ha llamado, desde el feminismo se llama la cultura de la violación. Ese patriarcado que habéis nombrado incluye dentro de sus mecanismos de dominio y sumisión la violación como bueno, de siempre ha existido como arma de guerra, digamos, como arma de sometimiento del rival en los conflictos bélicos, y está claro que es un instrumento de sometimiento, de miedo, ¿no? Simplemente en nuestra vida normal, las mujeres en ciertas situaciones sentimos miedo. ¿Hay alguna mujer, alguna chica aquí que no sienta miedo si, por ejemplo, va por la calle sola de noche en un sitio solitario? ¿Hay alguien que camine sin miedo? ¿Sí? La única eres. Ah, vale. Muy bien. ¿Y algún chico que sienta miedo si va solo por la calle? Muy bien. Digamos que de forma generalizada hay una amenaza. Las mujeres estamos amenazadas, tenemos un peligro potencial, y esto es una de las partes de la cultura de la violación. También el caso de La Manada ha sido un ejemplo práctico de cómo ante una violación se cuestiona a la víctima en lugar de cuestionar al agresor, se cuestiona por qué estaba donde estaba, qué hacía, si se había ido de fiesta o no, si había bebido o no, por qué estaba a esa hora sola. En fin, se le cuestiona su comportamiento cuando en realidad lo que ha recibido es una agresión por la que no debería ser cuestionado su comportamiento. Ninguno de sus comportamientos puede excusar al que ha cometido la agresión, ¿no? Entonces, esto demuestra un poco la tendencia que hay a
a minimizar, digamos, la agresión sexual como si fuera algo natural, una necesidad que los hombres tienen de cumplir de cubrir sus necesidades sexuales, y la mujer es la que se tiene como que proteger. No vaya a ser que la agredan, ¿no? Digamos que si el típico caso de la minifalda, ¿no? De qué ropa llevaba, es que si llevaba minifalda a lo mejor es que ella era la que iba provocando, ¿no? Entonces eso procede de la educación. Tenemos una educación, una socialización diferenciada, se nos inculcan unos estereotipos de género. A los hombres se les exige que tienen que ser de una manera, tienen que cumplir ciertos mandatos, y a las mujeres otros. Y normalmente el mandato para las mujeres es el silencio, calladita estás más guapa, no seas demasiado activa, no lleves la voz cantante, sé discreta, y en lo sexual no digamos, ¿no? Hay una especie ahí de contradicción continua, de tienes que estar disponible sexualmente, tienes que ser guapa, pero tampoco seas demasiado provocativa, porque si no eres como cuestionable moralmente. Es decir, si te muestras demasiado eres una guarrilla, si no te muestras demasiado eres una estrecha. Hay como una especie de contradicción de que es imposible cumplir, hacer las cosas bien como se espera de uno, ¿no? Venga. Y es que también con el caso de la manada, también es que nos damos cuenta de que no solo culpabilizan a la víctima con la ropa que llevaba y tal, sino también se le echa la culpa en los hechos posteriores, como pudo ser con lo del detective privado, que estuvo espiándola y después decía, va de fiesta, está con sus amigas. Sí, hace una vida normal, no le habrá afectado tanto porque hace su vida normal, sigue estudiando y... Sí. Cuando, no sé, ni siquiera se habrán pensado, ¿y si esa chica está haciendo lo posible para superarlo? Sí, es lo mismo, es un poco más de lo mismo de lo que acabo de decir, es decir, se cuestiona a ella en lugar de al agresor, ¿no? También se aducía en el juicio, había un momento en que se aportaba como una argumentación de que los muchachos, los chicos, los violadores, eran gente normal, eran buenos hijos, eran buenos ciudadanos, ¿no? En el sentido ese clásico que son buenos ciudadanos, entonces ¿cómo van a hacer eso, no? Es la típica respuesta de no culparles en absoluto. Sí. Ellos eran buena gente, algo habría hecho ella, ¿no? Y encima luego lleva su vida normal, o sea que lo mismo, es minimizar el sufrimiento y minimizar también la agresión, ¿no? El crimen. Aquí hay otra mano levantada. Que quería recordaros que en la cultura occidental las malas somos nosotras. Sí. Porque Eva fue la que le dio a Adán la manzanica. Sí. Y por eso tenemos todos el pecado original. Ajá. Y en la cultura griega, pues Pandora fue la que destapó la caja de donde salieron todos los males. Sí. O sea que eso lo llevamos arraigadísimo, que las malas somos nosotras. Sí. Y bueno, nos queda mucha lucha, pero ya podemos votar, ya podemos estar hablando aquí de esas cosas, ya podemos denunciar las agresiones, etcétera. Y como le decía yo muchas veces a mis alumnas, si en vez de haber nacido aquí en esta orilla del mar, hubiéramos nacido en la de enfrente, pues no te digo nada cómo estaríamos pasándolo. Así que esto está muy bien que hablemos de estas cosas, pero que esto es muy difícil de quitar y claro que tiene muchísimo que ver la educación. Y somos responsables muchas veces las mujeres de transmitirle a nuestros hijos estos esquemas de que las malas somos nosotras. Así que pues ya está. Sí. Antes cuando he mencionado así algunos filósofos, ¿no? que destierran a la mujer del concepto de ser humano, he mencionado a Nietzsche que dice que la mujer es mala, por eso me he acordado ahora, ¿no?
Fijaos que Nietzsche, que cuestiona la división de los valores morales, cuestiona los valores morales tradicionales, ¿no? La bondad, el sacrificio, la debilidad, lo que él llama la moral de los esclavos, la moral de los débiles, lo critica como algo de débiles, ¿no? Y tiene que estar el superhombre, que sea desafiante, que sea creativo. Él mismo no duda luego en decir que las mujeres son malas por naturaleza, o sea que utiliza los mismos valores que ha criticado, que hay que descomponer, que hay que darles nuevo sentido, lo utiliza para acusar de mala, de malvada a la mujer por naturaleza, ¿no? Y la cultura de la violación también está desde la mitología más antigua, se normaliza la violación de las mujeres, se normaliza la violencia sexual, o sea, eso está ahí desde la Ilíada, desde la Odisea, desde toda la tradición más clásica. Y otra cosa que quería mencionar, también desde un punto de vista filosófico, por hacer esta tarea filosófica, es el uso del lenguaje y el uso de la palabra. La filosofía tradicional, la historia de la filosofía, siempre se engrandece con que es el diálogo el que nos va a llevar a la verdad, etcétera, ¿no? Como que el diálogo por sí mismo sea algo como neutral y que nos va a llevar a alcanzar el conocimiento. Y hay algunas filósofas que han llamado la atención sobre el hecho de que incluso el diálogo, incluso hoy día en Occidente, incluso hoy que estamos aquí libres de hablar de lo que queramos y que me han invitado a mí aquí a ser ponente hoy, no hay una igualdad en el derecho a usar la palabra. Sea por educación, no por coacción, pero sí por tradición, por educación o por vaya usted a saber qué motivos. Antes, en las intervenciones de antes, si os habéis fijado, ha intervenido una mujer y todos los demás que han participado en el debate han sido hombres y además mucho más tiempo, probablemente han ocupado mucho más tiempo en sus intervenciones, ¿no? Aquí han intervenido un poco más mujeres, quizá porque el tema les afecta más personalmente, ¿no? Pero eso es algo que está ahí, bueno, que está estudiado, ¿no? Estadísticamente en foros donde hay mujeres y hombres, como los hombres suelen acaparar la palabra, suelen utilizar más tiempo, suelen también repetir lo que ya ha dicho una mujer, pero como si fuera ellos los que lo dicen por primera vez, en fin, se les hace más, se les escucha más, se les da más razón. Y eso es algo que desde la filosofía también es interesante cuestionárselo, ¿no? Ya la escuela de Frankfurt, que la estudiaremos más adelante, Habermas proponía que el diálogo, la comunicación sería la clave para resolver los conflictos, para una racionalidad práctica que nos llevara a resolver conflictos, pero claro, esa comunicación está viciada, ¿no? Está viciada de raíz, como decía Nietzsche, está desigual, hay que compensarlo, ¿no? Aquí. Perdón. Bueno, iba a decir otra cosa, pero lo que acabas de decir, pues tiene mucha razón. Y por eso creo que los colectivos no mixtos son tan necesarios, porque solemos dejar que el hombre hable primero, porque claro, él lo va a decir mucho mejor que yo, porque él sabe mucho más. Yo al menos, sí, que acabo de... Casi llevo el micro otra vez para allá porque me daba mucha vergüenza hablar, porque, no sé, no... Prefiero que escuchar a otras personas y que lo digan mejor y todo eso. Pero eso es como que nos cohibimos nosotras mismas. Y hay que cambiar eso, la verdad, desde uno mismo y tal. Y también lo que quería añadir, que no es que vaya mucho al tema, pero me parece interesante. El tema del BDSM, por ejemplo, que no lo critico como, en plan, no lo prohíbo ni mucho menos, ¿sabes? Pero es interesante los papeles que se ejercen, el hecho de eso, de la sumisión y la dominación, que eso le ponga a la mujer en sí, ¿sabes? Que no la critico ni mucho menos, porque es que es natural, quiero decir. No es que sea natural, sino que nos educan desde pequeños para que al final te parece hasta erótico, ¿sabes? Y no sé, es interesante porque es como refleja muy bien la sociedad. Y lo lleva hasta el punto de que sea erótico que le pegue una buena hostia, ¿sabes? No sé, yo quería añadir eso, que es interesante también.
Bueno, sí, la sumisión es algo aprendido que nos han inculcado y puede que esté relacionado con la sexualidad, con la vivencia de lo afectivo, lo sexual, ¿no? No sé si eso es algo generalizado o no. Espero que no. También es que la sumisión sea algo erótico, pero desde luego para la imaginería masculina parece que sí. O sea, la prostitución promueve una imagen de la sexualidad como sometimiento y como sometimiento a la agresión directamente. O sea, los vídeos que hoy día son más vistos en internet, vídeos pornográficos, son violaciones. Yeah. Y muchas veces de niñas o de mujeres con aspecto aniñado, infantil, etcétera, con faldita de colegiala o coletas o cuestión de ese tipo. Entonces, desde luego que sí, que se promueve una imagen de la mujer sometida, sumisa, sufridora, etcétera. Y no hace falta ni siquiera que sea la pornografía. En la publicidad, la imagen que se da de las mujeres son mujeres casi siempre con las piernas abiertas, tumbadas en horizontal, con la boca abierta, como digamos ofreciéndose, ¿no? O incluso eso, con aspecto de medio moribundas o enfermas o digamos como disponibles, ¿no? O débiles o debilitadas. O sea que eso está ahí. Y quien consume prostitución y quien consume pornografía son mayoritariamente varones. Entonces, claro, eso está ahí, está oculto, parece algo tabú, que no se habla, etcétera, ¿no? Incluso se aduce la libre elección, el mito de la libre elección, que también el año pasado hablamos de eso, el mito de la libre elección, es decir, quien se prostituye, la mujer que se prostituye es porque ella lo ha elegido libremente, ¿no? ¿Quién eres tú para decirle si no puede usar su cuerpo para eso? Y en realidad desde mi punto de vista, también, esto ya es mi opinión, si tú defiendes la libertad de una mujer para vender su sexualidad por dinero, en realidad estás defendiendo el derecho de un hombre a a explotar el cuerpo y la sexualidad de una mujer. Eso es mi opinión. Pues sí. También lo de que aunque sea un acuerdo, el BDSM es que no deja de ser un reflejo. Y también lo de la pornografía es que hace mucho daño, ya sea a las mujeres y a lo que transmite. Porque es que hay tantos vídeos de violaciones, tantos vídeos de denigrar, que al final eso sigue siendo teoría, ¿no? Sigue siendo una educación que tú recibes desde pequeño. Bueno, desde pequeño, desde que tú consumes pornografía. Porque eso tú te lo tragas. Sí. Y al final piensas que, no sé, que te ponga una violación, ya sea es que hay mujeres también que les pone la idea de llegar a ser violadas. Y eso es lo que hace el patriarcado también, ¿sabes? No sé, es como... Yo creo que es interesante reflexionarlo. Es muy interesante, desde luego. Yo creo que es uno de los grandes temas hoy día, la violencia, y entre los diferentes tipos de violencia, la violencia sexual, como he dicho antes. ¿Alguna intervención más? Bueno, y sobre el ejercicio filosófico que hemos hecho, ¿alguien quiere decir su sensación de cuando nos dirigimos en femenino? ¿Se tienen que sentir incluidos los varones? ¿Alguno quiere dar su impresión? ¿Nadie? Sí, antes he dicho que al principio que me iba a dirigir a todas vosotras en femenino, y los varones les pedía que hicieran como ejercicio sentirse incluidos, que es lo que las mujeres hacemos, las niñas, toda nuestra vida, que se dirigen a nosotras en masculino y nos tenemos que sentir incluidas, ¿no? O como el otro día una compañera me contó que llegó a un centro nuevo de trabajo y entonces buscaba el baño y solo veía aseo de profesores. Entonces ella dice, bueno, pues voy a buscar el de profesora. Y lo buscaba y no lo encontraba, y ya le dijeron, no, es que ese es el baño, ¿no?, de profesores. Claro, ella no se había sentido incluida, pensaba que si ponía profesores tenía que haber el de profesoras, ¿no? Entonces yo os había pedido hacer este ejercicio, que luego tampoco me he dirigido tanto a vosotras, pero que me contarais la sensación de
¿Qué sentís cuando os tenéis que sentir incluidos los varones cuando digo a vosotras, a todas vosotras, etcétera? En mi caso, que he pedido el micrófono, bien, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. No. Sin problema, te sientes incluido. Sí, de hecho, por ejemplo, yo recuerdo todas las mañanas en mi Facebook pongo, y probablemente alguna vez lo cambie, y me contestan muchísimas mujeres, Ajá. y de hecho la mayoría son mujeres, pero eso porque son amigas no tiene nada que ver. Ah. Y pongo buenos días a todos, porque hubo un momento en el que se repetía tanto eso de compañeros, compañeras, de amigos, amigas, Sí. que entiendo la reivindicación del lenguaje inclusivo, pero lo de repetir todo, ¿no? Sí. No sé, eso me pierde un poco, quizás porque lo veo una pérdida, una especie de pérdida de tiempo. Ajá. No sé si estoy equivocado o tengo la razón o no, pero vamos, porque digas lo de lo que acabas de decir antes, Sí. nada, pues fenomenal, sí, no pasa nada. Ah. Seguro que hay una parte de mí que también es femenina, Sí. y además bastante grande. Yo no lo considero una pérdida de tiempo. Me parece más importante nombrar a todas que por ahorrar tiempo decir todos, que es lo fácil y que en realidad no representa, ¿no? lo que hay. Yo creo que no es tan complicado como se presenta. Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa Es es que- tenerlo presente. Y sin embargo, es una cuestión semántica, como quieras llamarla. Sí. Porque, de acuerdo que sí que existe el masculino y el femenino, Sí. pero también es cierto, vamos, por los estudios que yo tengo, y imagino que también los tuyos, Sí. que el todos incluye de alguna manera a todos. Pues si el todos también incluye a todos, ¿por qué no? ¿Y el profesores incluye a las profesoras? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pone profesoras? Que lo ponga. Claro, Si que no lo pone. Bien, de acuerdo. Vamos a ver, si se quiere reivindicar que lo ponga, que lo ponga. No estoy diciendo que no lo ponga. Solamente quería referirme al uso que yo hago en una cosa concreta, Sí. pero en una cosa puntual. Pero sí, lo entiendo, sí, Claro. que se haga perfectamente. Sin A problema, sí. mí, claro, no me parece como muy simplista decir que, bueno, con el todos, como es masculino genérico, incluye a toda la gente. No, pero te lo explico de otra manera entonces. ¿Y por qué la gente no plantea lo que tú planteas ahora mismo? Y también son personas que podrían plantear... Lo que plantea, perdón, no te he entendido. No, quiero decir que estabas reivindicando el lenguaje inclusivo en el sentido de que aparezcan, ¿no? En baño de profesores no, y de profesoras también. Bien, perfecto. Sí. Que lo ponga, pero a la hora de dirigirte y de utilizar cuando uno escribe, ¿no? O cuando se dirige... Voy a poner el ejemplo de un partido político. Cuando se ponen a estos mítines, compañeros, compañeras, no sé Sí. cuántos, amigos, amigas. Sí. ¿Qué necesidad hay de repetirlo? No estoy diciendo, probablemente lo he explicado mal. Pues la probablemente- necesidad de visibilizar a las mujeres. Porque si nombras todo el rato en masculino, hay una mitad de la población que queda invisibilizada, que no queda reflejada en el lenguaje. El lenguaje, aparte de esto ya es muy antiguo, ¿no? La diferencia entre connotación y denotación, Sí. en sentido y referencia, en filosofía se llama así, sentido y referencia. Una cosa es lo que nombras y otra cosa es lo que quieres decir con eso que nombras. Entonces, sí, suponemos que por decir compañeros tienen que estar incluidas las mujeres, me parece como muy cómodo, es lo que es cómodo, bueno, pero no sé, no me parece práctico en el sentido de visibilizar a las mujeres. O si es una cuestión de mayoría, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis clases tengo mayoría de chicas. Si hay todos chicos y una chica y digo todos, en principio la chica se tendría que sentir incluida, ¿no? Si hay mayoría de chicas, pues puedo decir buenos días, chicas, y los chicos se tendrían que sentir incluidos, pero no es eso lo habitual. Entonces, esa argumentación no me convence, es la de la Real Academia, de que el masculino genérico normativamente nombra a todas y a todos, y para mí no es cierto, no es cierto. Vale, sí. No lo hace, no visibiliza, invisibiliza. Bueno, te lo explico de otra manera. Mira, el otro día mataron a Jennifer, y Jennifer es una mujer que murió asesinada, Sí, y yo he estado con todos, que incluye a las 3 mujeres, a las 4 mujeres y a los hombres que hemos ido, ay, no se te oye. a poner una vela a la puerta del juzgado. Cada vez que asesinan a una mujer, ponemos allí una vela. Sí. Y cada vez que asesinan a una mujer en España, sea en Badajoz o en Tenerife, como el otro día, vamos al día siguiente un minuto de silencio al ayuntamiento. Pues cuando me dirijo a esas mujeres, que no dejan de ser amigas y amigos, pues hablamos de la forma un poco que te he explicado yo. Podrá ser muy académico, Ajá. pero sin embargo en nuestra relación diaria
A lo mejor este ambiente en el que estamos entiendo lo que estás diciendo, y de hecho también lo reivindico, pero te decía únicamente en la situación diaria de cada uno. Yo lo hizo de esa manera y bueno, pues no sé, quiero decirte que a lo mejor que no tengo problemas, no me he encontrado con ese problema que dice ahora mismo. Pero sin embargo, te puedo decir eso sí, que te entiendo perfectamente. Claro. Que, de hecho, antes, cuando salía el debate inicial, que te decía, yo entiendo que hay un factor de los animales, de pequeño y tal, pero sin embargo, el patriarcado, evidentemente me decía un chico que se ha acercado antes a mí, oye, pues me ha gustado escucharte, bien, pero lo que nosotros hemos recibido de pequeño es un poco lo que tú has trasladado aquí. O sea, todo lo que has dicho ahora incluso de la manada, todo ese tipo de cosas, esa es la educación que hemos recibido. La gente de mi edad, yo tengo 59 años, es lo que hemos recibido de pequeño. El padre es el que estaba en la casa, que es el que mandaba. Y mamá, bueno, mamá tenía que hacer todo, desde la comida, todo. En fin. No te voy a decir que de eso me entiendes. Pero sí, la reivindicación del lenguaje inclusivo sí lo entiendo y lo comparto. Solamente decía que yo no lo utilizo. Pero probablemente es porque me estaba aburrido, estaba en un partido político hace unos años y estaba todo el día, sí, disculpa. Y era, por eso lo decía. En esa educación sexista que hemos recibido está el lenguaje. El lenguaje es parte de esa educación, de esa conceptualización de la realidad que el lenguaje nos transmite y que está sesgada, que hay una parte invisibilizada. Por eso reivindico el lenguaje inclusivo. No es una cuestión de no, es que ahora tiene que ser así, porque sí, porque lo digo yo, no es eso. Es porque lo considero una parte de esa educación sexista que nos transmiten, se transmite a través del lenguaje, muchísimo. Que a este problema que estabais hablando sobre quién se tiene que sentir incluido y quién no y cuál sería el género correcto que habría que utilizar, creo que una buena propuesta posible y que con la cual podríamos estar contentos todos sería el utilizar el femenino, pero porque al hablar a un grupo de personas, antes que hablarle a mujeres o a hombres, le estás hablando a personas precisamente, y eso es una palabra femenina, entonces creo que sería una opción viable. Sí, puede ser un argumento para convencer, decir que cuando decimos todas nos estamos refiriendo a todas las personas. Si lo queréis pensar así, sí. Tampoco pasa nada por decir, bueno, vamos a utilizar el femenino genérico, que está bien, es un ejercicio filológico, social, ético, y lo podemos hacer, y quizá cuando se generalice ya no ahora suena extraño, es cierto, ¿no? Tú dices todas y todo el mundo en su cabeza, por la educación que hemos recibido, pensamos solo en las mujeres, en las chicas, pero quizás si cuando en un grupo de gente hay de ambos sexos y nos referimos en femenino, quizá eso se podría normalizar, ¿no? Y cuando es un discurso de tipo público, pues me parece más importante todavía, ¿no? Que se generalice en femenino, ¿por qué no? Sobre la cuestión que habías dicho antes del libro de qué hubiese pasado si ese grupo de chicos hubiesen sido chicas, es que lo estaba pensando y creo que el resultado no hubiese sido el mismo y no hubiese habido tanta violencia, porque realmente esos niños son pequeños, no son adultos que ya estén conformados a la sociedad y demás, pero esos niños de entre 6 y 12 años ya sí han recibido educación y ya han visto cosas, e indirectamente ya tienen inculcados unas cosas que luego son las que son difíciles de quitar más adelante. Entonces, de esas cosas que se aprenden, una de ellas es que el hombre siempre tiene esa tendencia a liderar. Entonces, cuando no tienen la razón ni el arte del diálogo para defender, se utiliza la violencia. Entonces, quizás eso es uno de los métodos que recurren para marcar el territorio. Sin embargo, si hubiesen sido chicas, a lo mejor no hubiese sido así, porque nosotras el instinto que tenemos de esa edad, de lo que nos van enseñando y demás, es que al ser más débiles somos compañeras. Y lo que vamos a buscar siempre es el apoyo mutuo, el cooperar, el ayudar a la otra persona, protegiéndonos realmente de uno de los problemas que tenemos, que es enfrentarnos a los que nos quieren liderar. Entonces, por eso que nada, que voy a sacar una conclusión que sea un poco distinto y que si alguien opina lo contrario algo, que bueno. Gracias. Sí, yo era volviendo al tema de antes del femenino para ser inclusivo y tal. Yo creo que una posible solución para que no haya tanta controversia sería introducir una nueva forma que fuese neutra. No sé, quizá con la letra, con cualquier otra letra, quizá en vez de vosotros o vosotras, vosetres, vosotres, perdón. De esta manera
no forzaríamos a nadie a sentirse incluido. Eso seguro que les encanta a los de la Real Academia. Sí, seguro. Es cierto. Tendría algunos problemas, pero según tengo entendido, en Suecia se ha hecho. Ajá. Entonces, pues yo pienso que podría ser una solución, aunque plantease problemas y probablemente la gente no le costaría mucho aceptarlo, creo. Claro. Y bueno, eso es todo. Muy bien, gracias. Yo pienso que si llevamos 5.000 años o 6.000 o 10.000, 12.000 hablando en masculino genérico, no pasa nada porque empecemos a hablar en femenino genérico, no sé, unos añitos para compensar. Gracias. Hablando también del lenguaje, yo creo que también hablar en femenino es como muy reivindicativo también. Y, o sea, a ver, yo tengo amor-odio con lo de la E, con el neutro, porque me parece tan ridículo, pero a la hora de escribir yo siempre tiro por la X, porque me parece que es algo que también hago a veces en femenino, pero solo tirar por la X. Pero eso, si nos acostumbrásemos a hablar en neutro sería maravilloso, pero yo todavía me suena muy ridículo, pero a veces lo intento. Sí. Es complicado buscar fórmulas que no suenen ortopédicas, ¿no? Que no suene forzado, etcétera. Pero bueno, hay fórmulas, ¿eh? O sea, no se trata solo del masculino y femenino, depende de qué palabras estés usando. Hay veces, por ejemplo, yo para escribir a mis compañeros y compañeras profes, en vez de poner compañeros y compañeras, pongo compis. Siempre pongo compis y encima suena como cariñoso, todo el mundo se lo toma bien y me estoy refiriendo a todas y a todos. O en vez de alumnos y alumnas, estudiantes. Es decir, hay fórmulas, es cuestión de querer, visibilizar claro. y de tenerlo presente y ejercerlo, ¿no? Como he dicho antes, si la filosofía es una actividad práctica para transformar la realidad, el lenguaje... El uso del lenguaje es fundamental en esa actividad, entonces simplemente y tan complicadamente tenerlo presente y practicarlo. Yo, hay aquí alumnas y alumnos míos que saben que uso el masculino genérico porque se me escapa, porque es que en la cotidianeidad pues no lo tengo todo el rato, pero intento compensarlo o corregirme. Simplemente tenerlo presente y practicarlo. También siguiendo lo que ha dicho Nieves, que estoy de acuerdo, porque yo creo que las mujeres siempre vamos a tirar por la sororidad, ¿no? Por el hecho de que siempre hemos estado abajo y nos hemos apoyado mutuamente. En el hipotético caso del señor de las moscas y todo eso, yo creo que habría sido menos violento, nos habríamos apoyado. Que sé que hablar en hipotéticos casos es bastante poco útil, pero yo creo que, no sé, yo creo que la sororidad ojalá hubiese tirado, porque es muy necesaria la sororidad. También en el tema de educación, desde pequeños yo... ¿Qué? En el tema de educación, yo creo lo necesario que sería dar temas como la sororidad en sí, porque no hemos comido muchas veces lo de la fraternidad y tal, y sabemos perfectamente lo que es, pero mucha gente no sabe lo que es la sororidad y lo necesaria que es. También el tema de saber hablar en público, porque hay muchas mujeres, muchas, que tienen muchas cosas que decir y no las dicen por miedo, porque hay hombres en la sala o porque incluso hay mujeres que por la falta de sororidad también las va a criticar y también se va a sentir como atrás. Y un montón de cosas que se deberían dar, la verdad. Y Carol. Gracias, Eva. Perdona, quería realizar una intervención. Gracias. Con lo del tema del género neutro, el problema principal es simplemente que el español hace diferenciación entre masculino y femenino. En inglés esto no pasa. Sí, hay otros idiomas en que no, es cierto. Como usamos tantas palabras en inglés que no nos damos cuenta, como Wi-Fi, Bluetooth, y ni siquiera lo pronunciamos bien, otra opción sería simplemente referirnos a las personas como en inglés. O sea, no habría ningún problema realmente, porque si estamos tan acostumbrados a usar el inglés diariamente y mal, ¿por qué no lo podemos usar mal? Claro. Con un objetivo no discriminatorio? Es verdad que el inglés no tiene las desinencias de género que tiene el español, pero sí tiene sexismo y machismo en su vocabulario, ¿eh? Sí. Sí. Como casi todas las lenguas, o sea,
en los significados de las palabras, en el sentido que tienen, aparte del significado directo, etcétera, en todo eso se refleja. Es cierto que el español, como está dividido el género, ¿no? Pues lo hace igual más complicado. Sí. Es cierto. Bueno, pues nada, hablamos en inglés. Carolina. Hola, pues yo quería comentar primero, porque quiero hablar de varias cosas, porque se me han acumulado, ¿vale? Muy bien. Primero sobre el tema de género neutro, y es que a mí me parecería usarlo totalmente contraproducente, porque realmente no estamos... Yo creo que la intención principal no es intentar que todo el mundo se sienta abarcado, sino visibilizar que para mí el uso de la E sería totalmente equivalente al de la O, porque realmente lo que tenemos que reivindicar es que la A, la mujer, está invisibilizada, y para mí es tan básico como eso. Sí, realmente. yo estoy de acuerdo contigo en eso. Lo segundo, ya que hemos retomado otra vez el tema del Señor de las Moscas y la cuestión esta de qué hubiera pasado si realmente las que se hubieran quedado en la isla fueran niñas, es verdad que apoyo lo que habéis dicho, pero con otro matiz, y es que yo creo que sí que es verdad, no desembocaría en caos, pero no porque tendríamos a la sororidad, sino porque al fin y al cabo estamos ejerciendo nuestro rol, y yo no creo que eso sea algo positivo de cuidados, como sororidad, ¿no? sino de efectivamente. Y también aprovechando este tema quería recalcar, bueno, y se ve en la película, cómo ellos solitos, con todo su tal, llegan y a la par que se organizan también desembocan en caos, y yo creo, siempre hago esta metáfora, aunque es un poco vasta, pero yo siempre digo que la guerra es de hombres y la religión es de hombres. Y ya que antes has mencionado una cuestión en la que estábamos en clase, pues yo también retomo una que dijo una vez allí, porque estábamos recopilando frases para una actividad de filosofía y tal, y salió una de Nietzsche que es básicamente... ¿Es el hombre un error de Dios o Dios un error del hombre? Sí. Y entonces Julia proponía que todas estas frases, en vez de usar hombre, usáramos persona. Pero yo dije, no, porque esa frase es muy certera. ¿Es el hombre un error de Dios o Dios un error del hombre? Porque básicamente no solo Nietzsche se refería únicamente a los hombres, sino porque la religión también nace de los hombres, y me parece muy importante recalcar esta clase de cosas, que obviamente no hablo del hombre y de masacrarlo, porque al final siempre se acaba llegando a esta conclusión, y las feminazis y tal, sino como hay ciertas cosas que son puramente masculinas, y esto también tiene mucho que ver con, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer. Yo creo que a día de hoy no se entiende, el empoderamiento de la mujer se entiende como nosotros alcanzar un puesto masculino, por ejemplo, ese que una mujer dentro de una empresa tenga un alto cargo. Para mí eso no es ser una mujer empoderada, es adaptarte a lo que se entiende como poder, al igual que el capitalismo también es puramente masculino, y la competitividad y la guerra, como estos niños ellos solos acaban en un caos por adaptarte a una jerarquía que además, bueno, como también dijiste en clase, realmente, y vimos en la película, estos niños venían de una escuela militar en los que precisamente les enseñaban a asumir este tipo de jerarquías, básicamente. Y bueno, esa es mi aportación. Muy bien, Carol, gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Terminamos entonces? Que hace mucho frío ya. ¿Alguna más? ¿No? Bueno, pues yo para concluir repito que el feminismo tiene que ser filosófico también, feminismo filosófico, una reflexión sobre el ser humano y sobre las mujeres incluidas en este concepto de ser humano, y que pienso yo que este feminismo filosófico debe ser hoy día la vanguardia de cualquier otra reflexión o de cualquier actividad, de cualquier disciplina cultural o humana. Eso es lo que yo creo. Y gracias a la coordinadora de estudiantes por haberme invitado, y hasta la próxima. No, no se apaga. Gracias. Nada, a ti.